de dos superficies en contacto, ¿sí? Habíamos hablado de que estábamos en el tema de los engranajes y estos elementos que, a diferencia de las ruedas de fricción, le hemos generado en su superficie unas ranuras, ¿sí? Y unas aristas que me van a permitir la transmisión de movimiento trabando las superficies. Por eso es que habíamos hablado de que los engranajes básicamente están generados a partir de un círculo base, como el que estoy indicando, el círculo base 2 y el círculo base 4, y estas aristas, estos perfiles que van a conformar los dientes, que son en este caso la superficie o el perfil indicado como S, para el caso del círculo base 2, y el perfil indicado como W, indicado como W, para el círculo base 4, ¿sí? Son estas dos prolongaciones de ambos círculos bases para que el contacto sea directo, o sea, entre superficie, y la transmisión pueda hacerse de esa manera, a través de un punto como este punto D. También mostramos, definimos cómo se definía este perfil, en función de dos maneras, ¿sí? Y donde este segmento DC es el radio generador de este envolvente, y es la normal a su vez a la envolvente, que es a su vez tangente al círculo base. También el segmento DE es la normal a la envolvente W, que es a su vez tangente al círculo base. Entonces habíamos hablado que estas dos normales, una a cada uno de los perfiles, se transformaba en una sola normal. O sea, las dos normales se ponen colineales, conformando la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto que corta la línea que une los centros en el punto E. Para que se cumpliera la ley fundamental del engrane, habíamos mostrado que ahora, si bien esto estaba pasando para estos dos puntos en ese instante, otros pares de puntos que todavía no están en contacto, como el D2' y el D4', cuando esto sigue evolucionando, o sea, esta rueda, la rueda 2, sigue rotando y la rueda 4 sigue rotando. Entonces, esto se va a ir moviendo de tal manera que va a llegar un momento en que este punto D2' y este punto D4' se van a tocar, van a coincidir. Por lo tanto, habíamos dicho que como esto es una envolvente de círculo, podría yo trazar una normal a este perfil por el punto de 2, que es a su vez tangente al círculo base 2, y lo mismo yo podría trazar una normal a este perfil W, que a su vez es tangente a su círculo base. Por lo tanto, cuando estos dos puntos van buscando a conectarse, estas dos normales van a llegar a que cuando estos dos puntos se pongan en contacto, estas normales también se van a poner colineales. ¿Sobre quién? Y sobre la misma línea EC. Porque cuando esta normal se vaya acercando, cuando este punto se vaya moviendo, esta normal va a coincidir con esta, y esta normal también va a coincidir con esta otra. Entonces, ¿cuándo se van a tocar estos dos puntos? Esto va a seguir avanzando y va a ser, por ejemplo, a donde ha dibujado el ingeniero Manuel Galdeano, ¿sí? Este es el perfil S para esa posición, y este es el perfil W para esa posición.
y estos dos puntos, D2' y D4', se han puesto en contacto en este lugar. Es decir, que a medida que todos estos puntos, a medida que va avanzando el contacto entre estos dos perfiles, todos los puntos de contacto entre estos dos perfiles, así como el D4' y el D2', van a estar sobre esta línea. Se van a estar ubicados a lo largo de esta línea, ¿sí? Por eso esta línea también es denominada línea de engrane, porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Todos los puntos de contacto entre este perfil y este perfil se van a encontrar a lo largo de esta línea, desde el comienzo del contacto hasta el final del contacto. Entonces, esto es otra pregunta de parcial, de examen. ¿Qué es la línea ¿quién es la línea de engrane? Y bueno, la línea de engrane, de vuelta, es la línea donde se encuentran todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Bien. ¿Por qué el perfil devolvente ha sido elegido como un perfil universal entre otros infinitos tipos de perfiles que podrían existir? Bueno, uno de las más importantes es el hecho de que este perfil va a permitir que varíe las relaciones, que aunque, a ver un segundo, aunque varíe la distancia entre ejes, esta distancia que hay entre el centro 2 y el centro 4, ¿sí? Puede llegar a variar. ¿Cómo puede llegar a variar? Fíjense un segundo, a ver, les voy a mostrar acá. Acá lo tenemos, distancia entre ejes. Entonces, fíjense, yo tengo la rueda, un engranaje, que es el más pequeño, que generalmente le llamamos el piñón, como dijimos antes, y esta que tiene el diámetro más grande, que sería la rueda. Están en contacto en este momento a través de este punto, ¿sí? La distancia entre los ejes nominal está dada por esta distancia que va de acá hasta acá. Pero resulta que este mecanismo, luego, como lo está mostrando acá, va a ser parte de una caja. O sea, nosotros estos dos engranajes, este es un engranaje. Este es un engranaje que está montado sobre este eje. Y este es el otro engranaje que está montado sobre este otro eje. Y todo está adentro de una caja, que es lo que nosotros llamamos bastidor. Esta es la parte fija de este mecanismo, porque esto es un mecanismo conformado por un bastidor, que es esta caja, ¿sí? Y las dos ruedas dentadas que rotan respecto de sus ejes. ¿Ah? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a armar, cuando nosotros diseñamos el engranaje, a los dos engranajes, lo diseñamos en base a una distancia entre ejes, esta distancia entre ejes nominal se dice. Normalmente se le da una tolerancia, porque cuando se mecanizan estos dos agujeros, o sea, esto es una caja, y para poder enhebrar este eje, como ustedes ven acá, esto indicaría un cojinete, un agujero que tengo que hacer, acá es otro agujero y otro agujero, en esta caja. ¿Ven? Acá mostraríamos una caja, y ahí está adentro todo el eje, con todos los engranajes. ¿Sí? Acá lo estamos viendo esquemáticamente. Entonces, esta distancia
está fijada de diseño. Ahora, cuando esta pieza se mecaniza y se hace los agujeros, normalmente en esa caja, puede haber variaciones en las dimensiones acá. La longitud puede variar, porque nunca se puede lograr mecanizar dos piezas iguales, ¿no? Y pueden haber errores en el mecanizado. Entonces, esta distancia que hay nominal de diseño puede llegar a variar. Fíjense, acá aumentó esta distancia. ¿No? Entonces, el contacto, si bien sigue sucediendo, fíjense que sigue existiendo esta línea que está acá es el círculo base de esta rueda dentada. Y esta otra de acá, es el círculo base de esta otra rueda. Entonces, esta es la tangente común a ambos círculos base, es también la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Sí? Nada más que acá está dibujado el momento en que los dos engranajes, los dos dientes, están pasando por la línea de centros. Entonces, el punto P y el punto M están coincidiendo en ambos casos. ¿Ah? En ambos casos. Pero ¿qué sucedió? Que al desplazarse, supongamos que dejamos quieto uno de los ejes, y lo que hemos hecho es correr el otro eje respecto de este otro. ¿Qué pasó? Y que se separaron los engranajes. Pero el contacto sigue sucediendo porque esta es una envolvente y esta es otra envolvente. Y siempre se van a encontrar dos puntos sobre cada envolvente que puedan cumplir con la ley fundamental del engrane. O sea que una normal pase siempre por un punto M. El problema pasa por el hecho de que esta normal, para la distancia nominal, tiene un ángulo de 20 grados. Esa fue, ya lo vamos a ver, este ángulo tiene valores. Normalmente son 20 grados, 25 grados, ya lo iba a decir más adelante. Y cuando se diseñó este par de engranajes, se lo hizo para un ángulo de presión, se llama, de 20 grados. Cuando se mecanizó la caja a donde se va a montar este par de engranajes, la distancia se aumentó en un cierto valor debido a un error de mecanizado y cambió el ángulo. Fíjense, lo que cambia es el ángulo de la normal, que ahora tiene, en vez de 20, tiene 23. Por lo tanto, esta línea, que es la normal, va a cortar a la línea de centro en otro punto. ¿Y qué va a pasar? Y que van a variar los segmentos OM y OM. Por lo tanto, acá el OM, el O4M, ¿sí? Será igual que en este caso, que el O4M, pero en esta parte, en la parte superior, no va a ser lo mismo. Varió este valor de O2M. Cambió. Es más largo aquí que acá. Entonces, ¿qué sucede? Y si ustedes se acuerdan, de la relación de transmisión está en función de estos segmentos, del segmento O2M y del segmento O4M. O sea, omega 2 sobre omega 4 era la inversa de esos segmentos. Por lo tanto, si estas distancias varían, ¿qué va a pasar con la relación de transmisión? Y todos vamos a pensar de que va a variar. Entonces, si la distancia entre ejes varía por un error de transmisión, entonces la relación de transmisión variaría y eso sería contraproducente.
para nosotros, porque ya no estaríamos transmitiendo con la misma relación de transmisión, que es la que nosotros deseábamos hacer. Pero ¿qué pasa con el perfil devolvente? Es un perfil que, aunque la distancia entre ejes varíe, el perfil mantiene la relación de transmisión. Y eso está en función de la geometría del perfil. Sigue sucediendo lo mismo. Su geometría es la que va a permitir, ¿sí?, las propiedades que han hecho que este perfil sea un perfil universalmente elegido. Si nosotros analizamos el dibujo, vemos que se han definido unos triángulos, en este caso este triángulo verde, que están formados entre la línea de centros, la normal común a ambos perfiles, ¿sí?, y estos que son los radios de los círculos base. Entonces, este R2 es el radio base 2 de este círculo base, y este es el radio 4 de este otro círculo base. Este es el segmento O41M, y este es el segmento O21M, que es el que define la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Está bien? Y estos dos segmentos son también iguales ¿a quién? A los radios primitivos. El R4 es igual al MO41 y el R2 es igual al O21M. ¿Sí? Por lo tanto, si nos acordamos de la relación de vuelta, la relación de transmisión, en un par de engranajes estaba definida por la distancia. Estos segmentos eran la relación inversa de los segmentos, O4M y O2M, que a su vez son iguales a los radios primitivos, ¿sí? Pero, como ven acá, ¿sí?, yo también vemos que también son iguales a los radios base, a estos radios base de los círculos bases. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué podemos poner esta igualdad acá? Básicamente por la geometría del dibujo y de la envolvente, en la cual, si nosotros vemos el triángulo verde, que está formado por el radio base 2, por el segmento correspondiente normal a la envolvente S, y el segmento O2M, y en el caso del 4, y exactamente igual, el segmento O4M, el radio base 4, y la normal a la envolvente omega, correspondiente al radio base 4, ¿sí?, que sería el otro cateto. ¿Cómo son estos dos triángulos entre sí? Y son semejantes porque, como ha pasado anteriormente, ¿cuáles son las condiciones para que dos triángulos sean semejantes? La condición es que los ángulos interiores de esos triángulos sean iguales. En este caso, para este par de triángulos, yo tengo que este ángulo y este ángulo son iguales opuestos por el vértice, ¿no? Este es un triángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, perdón, y acá también tengo 90 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual a este otro ángulo. Entonces, acá podríamos establecer una semejanza entre
el radio base, el radio primitivo 4, ¿sí? O lo que es lo mismo, el segmento O4M, ¿con quién? Con el radio base 4. Entonces, yo puedo reemplazar este radio primitivo por el radio base 4. Y de la misma manera, el radio primitivo 2, que es igual al segmento O2M, ¿sí? Lo puedo colocar como semejante a R2. Entonces, podré reemplazar en la ecuación como R2. Acá se ha indicado O sub 4E o R4, que es lo mismo, y O sub 2C, O sub 2C, que es R2. ¿Ah? Es la misma cosa. Es una manera de poner al radio base. Bien. ¿Y cuál es el tema? Con el tema de los radios primitivos. ¿Cómo habíamos definido las primitivas? Las primitivas eran un par de ¿qué? De circunferencias que eran tangentes en el punto de paso. En el punto de paso. En el punto de paso. Y estas circunferencias representaban un par de ruedas de fricción imaginarias que transmitían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas. El tema es que si este ángulo, el ángulo que forma la normal común, al variar esta distancia entre ejes, cambia su inclinación, su pendiente, como lo vimos en el ejemplo, en la figura anterior, estos segmentos cambiarían, estos segmentos O2, como dijimos. Por lo tanto, los radios primitivos, que son imaginarios, variarían su distancia. Y entonces por eso nos hace pensar que la relación de transmisión podría cambiar. El tema es que no es así, porque la relación de transmisión también depende de los radios bases. Y los radios bases son radios reales. Los radios bases son radios que se establecen en el diseño de este par de ruedas, de este sistema mecánico. Por lo tanto, están establecidos de entrada el radio base 2 y el radio base 4. Y estos perfiles de envolvente, el perfil W correspondiente a este círculo base y este perfil S correspondiente a este círculo base 2, están definidos en función de estos dos círculos base, por lo tanto, con los radios correspondientes fijados. Por lo tanto, una vez que estos dos engranajes están fabricados, por más que se separe la distancia entre los ejes, no va a cambiar nunca la relación de transmisión. Estoy hablando de valores pequeños, o sea, siempre que se siga manteniendo el contacto, como hemos mostrado más adelante. O sea, fíjense que esta distancia va a ser una distancia pequeña, estamos hablando de décimas, puede llegar a ser milímetros, pero no mucho más. O sea, seguimos con el contacto, pero si ustedes analizan, este punto, el punto D o punto P, como le quieran llamar, correspondiente a este perfil, como este engranaje no ha cambiado su posición, fíjense, se sigue manteniendo el valor de la posición del punto de rotación O4, pero acá se ha cambiado, se ha elevado a este engranaje. Por lo tanto, el O2 se ha elevado esta distancia. Entonces, ahora el contacto entre los dos puntos, o sea, el punto D como perteneciente a este perfil y el punto D como perteneciente a este perfil, ¿sí?
en este caso ha cambiado, porque aquí, en este caso, el punto es un punto D4 le vamos a llamar, D4 perteneciente a este. En esta situación es el mismo punto D4 el que se está poniendo en contacto, pero para la rueda dentada 2, en este caso tendríamos un D2, ¿sí? Un D2, pero en este caso sería un D2', sería otro punto, pero ¿qué pasa? Tanto para D2 como para D2' siempre existe una normal que va a coincidir, una normal a la envolvente, ya sea en D2 o en D2', que va a ser tangente al círculo base. Que cuando se ponga en contacto con este D4 correspondiente a este, va a formar una normal común a ambos perfiles. O sea, siempre va a haber la posibilidad de formar una normal común a ambos perfiles para que se cumpla la ley fundamental del engrane. Espero que me hayan entendido esto. Es una cosa muy importante en cuanto al perfil devolvente, porque es, vuelvo a repetir, es una de las propiedades más fundamentales del perfil devolvente. Bien. Bien, entonces, si nosotros tenemos las dos primitivas, las primitivas correspondientes a la rueda 2 y la primitiva correspondiente a la rueda 4, vamos a trazar una línea que va a ser tangente a ambas primitivas. Es decir, es una línea que va a pasar por ¿dónde? Por el punto M, el punto de contacto M. Va a ser tangente a ambas primitivas, a la primitiva 2 y a la primitiva 4. Esa línea tangente representa la dirección de la velocidad que tendrían estas dos primitivas como ese par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que lo hacen las ruedas dentadas, como dice esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces, esta ecuación dice que la relación de transmisión es igual a si la considero parte de la rueda de dentada, que sería esta relación, o en función de las dos primitivas, que sería esta igualación con los radios primitivos. Bien, por lo tanto, esta línea representa la velocidad que tienen las dos primitivas en el punto M, y que esa velocidad, como ya sabemos, si estos dos fueran dos ruedas de fricción y no hubiese deslizamiento, en ese punto las velocidades tienen que ser iguales, como lo hemos visto en ruedas de fricción. Las velocidades del punto M, en el punto M, van a ser las mismas. Bien. Ahora, entre esta línea tangente y la línea que es la normal a ambos perfiles en el punto de contacto, ¿sí? Esta le hemos llamado tangente común a ambos círculos base. Como la segunda forma de llamarla es normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Y la tercera manera de llamarla fue línea de engrane, porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Y ahora